serían 18. Como utilizamos la ecuación que deducimos, digamos, para una película estancada, y a partir de ahí, lo que calculamos, consideramos la presión parcial de A2, digamos, 0, por lo que usted nos explicó al principio, que la fracción molar era 0. Por lo tanto, no lo escucho, profe. Perdón, en este caso es 0 porque decimos que el aire está seco, ¿sí? Por eso la fracción molar, digamos, arriba, de la fracción molar de agua, ¿no? Del vapor de agua, sí. En el Z2, ponele, es 0. Sí, en este caso. En el extremo, sí. Muchas veces también puede suceder que en el ejercicio no se los den de dato y se lo considere cerca de tan chiquito, que no es tan pequeño que es despreciable y por eso se le pone 0. ¿Sí? Ya van a ver un ejercicio más adelante que tienen los dos datos. Entonces no son 0, aparecen los dos, ¿sí? Listo. Por eso es. Seguí, Mariano. Bueno, la difusividad, la tabla, y considerando que estamos a 25 grados, y bueno, la presión parcial A1 es la que nos dan de datos. Y bueno, ya hacemos todo el cálculo que sería matemático básicamente, ahí están las unidades. Claro, con la presión PA1, fíjense que calcularon los chicos la fracción molar, ¿sí? De la interfase, ¿no? Sí. La interfase en equilibrio, o sea, líquido-vapor. Líquido-vapor, sí. Es la IA1. El Z1 sería, ¿no? Exactamente, el Z1 y A1. Y después la concentración total, la C, se calcula con la ecuación de los gases ideales. Así es. Y yo puse L directamente, no puse Z1 y Z2. L, entienden que el L, perdón, vos le pusiste L. L es el camino de difusión, ¿sí? Es lo que está diciendo Mariano, es Z2 menos Z1. ¿Sí? Lo pueden, si ustedes hubieran dicho, que me pasó en un caso ahí, que Z1 es igual a 0 y Z2 es igual a, ¿cuánto era acá la longitud? 30 centímetros, queda 30 menos 0, ¿sí? O sea, es el camino de difusión, es por donde está ocurriendo la difusión. La presión total sería una atmósfera porque está abierto, digamos, a la atmósfera. Sí. Y bueno, de ahí del cálculo, lo que obtenemos, bueno, el resultado de N sería 3,61. Ya pasamos todas las unidades, o sea, pasamos todo al mismo sistema de unidades. Nos quedaría 3,61 moles por segundo por unidad de área, sería metros cuadrados. A eso lo multiplicamos por el agua para obtener el flujo molar. Por el área lo multiplicamos de la tubería. El tubo sería de un solo tubo y obtenemos el flujo molar que nos da en moles por segundo. A eso lo multiplicamos por el peso molecular del agua y obtenemos lo que sería el flujo máximo de vapor, que nos quedaría en gramos por segundo, y en el enunciado nos pedía por día cuánto, entonces lo pasamos a días, digamos, en unidades, que nos quedaría 3.968 gramos por día en un solo tubo. Como teníamos 18 tubos, lo multiplicamos por 18 y obtenemos el total de vapor, el total de agua que se evapora por día en toda la cañería. Que sería 71.433 gramos de vapor de agua por día que se van al ambiente. Después va a tener que revisar alguna unidad después de haber quedado medio rara, pero bueno. Sí, es mucho, ¿no? Porque queda mucho y a mí me había quedado más chiquitito. A ver. Sí, da un poquito más pequeño, pero estoy sospechando que pueden ser algunas unidades dando vuelta por ahí. Después todos chequen los resultados, ¿sí? Pero el cálculo está, o sea, ¿cómo se dice? El desarrollo está muy bien. Por favor, chequen después las unidades de los metros y los milímetros, ¿sí? Vaya, sé que alguna cosa quedó rara ahí. Sí. Después, en el inciso B decía qué pasaría si la longitud del tubo es el doble, digamos, básicamente. Y bueno, y se reduce a la mitad de la cantidad de agua evaporada, digamos. Ese sería básicamente el concepto, digamos. Bueno, eso sí, exactamente. Sí. Se reduce porque al ser más larga el camino de difusión, ¿no es cierto? Sí. La cantidad de agua evaporada se demora más también. Eso es lo que
tenían que ver en este ejercicio. Bueno, muy bien. O sea, más allá de que por favor revisen después las unidades, está bien el ejercicio. Gracias. Vamos al ejercicio 2. Le metamos onda para que no nos vayamos a las 3 de la tarde. Ejercicio 2. ¿Quién es el grupo? ¿Qué grupo le tocó? Grupo 1, profe. Bueno, ahí. Dale, María Emilia. Bueno. Bueno, primero voy a leer la consigna que nos decía que se produce una contradifusión de amoníaco y nitrógeno a 293 Kelvin y una atmósfera a través de un tubo recto de vidrio de 60 centímetros de largo y 25 milímetros de diámetro. Ambos extremos del tubo están conectados a grandes cámaras de mezclados que se encuentran a una atmósfera. La presión parcial del amoníaco en una cámara es constante, igual a 20 kilopascales, y en la otra cámara la presión es de 6 kilopascales. Y lo que nos pedía era calcular el flujo del amoníaco en mol por hora. Y después nos pedía repetir los cálculos cambiando la temperatura y manteniendo la presión, y después manteniendo la temperatura y cambiando la presión. Entonces lo que hicimos nosotros, a ver, acá está. Lo que hicimos fue, primero pasamos las unidades para trabajar de manera más cómoda, todo en metros, en atmósferas y así. Buscamos de tablas la difusividad del nitrógeno en amoníaco a 293 Kelvin y una atmósfera, que es 2,41 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Después planteamos lo que sería la fórmula para el NaZ, que era que iba a ser la difusividad por la diferencia de presiones parciales sobre la constante de los gases por la temperatura y la diferencia de las distancias, que en este caso lo podemos considerar directamente como el largo del tubo cilíndrico. Entonces planteamos, y para el primer caso nos queda 2,31 por 10 a la menos 7 mol metros sobre segundo y litro, y después pasando las unidades nos queda el N 0,83 mol metro cuadrado por hora. Después lo que hacemos es sacar cuál va a ser el área, porque lo que nos piden es que sea en mol por hora. Entonces tenemos que sacar lo que serían los metros cuadrados. Entonces sacamos el área que va a tener el tubo cilíndrico y nos queda de 0,047 metros cuadrados. Entonces al multiplicarlo por el N ya nos queda en flujo molar de mol por hora, que nos queda 0,039 mol por hora. Después lo que nos pide es sacar el mismo flujo, pero a una temperatura de 500 Kelvin y una atmósfera. Emilia, dame dos segunditos. Sí. Una apreciación que les hago, y porque a mí también me pasó. En realidad, aquí el área de flujo, ¿sí?, es como si fuera la circunferencia. Ah, ¿solo la circunferencia va a ser? Sí, o sea, claro, entonces acá, pero lo sé porque a mí me ha pasado, en realidad el área de flujo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ah, perfecto. No es esta, ¿sí? Entonces solamente es eso. Eso para que lo corregido yo ayer o antes de ayer, pues tuve que buscarlo. O sea, es el área donde está ocurriendo ese flujo, ¿sí? Ah, bien. Eso lo cambian después, por favor, y para todos esa apreciación. Bueno, sí, seguí, por favor. Lo que nos pedían en el inciso siguiente era que volvamos a calcular este flujo molar, pero ahora una temperatura de 500 Kelvin y respetando la presión de una atmósfera. Entonces el problema nos daba de dato que la relación que iba a haber entre las difusividades iba a ser la temperatura elevada a la 3 medios por la presión. Entonces lo que hacemos fue reescribirlo y despejar lo que sería la difusividad 2 con los nuevos datos a 500 Kelvin. Y nos queda que va a ser 5,37 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Entonces, una vez que tenemos esta nueva difusividad, lo que hacemos es volver a calcular el N con los nuevos datos, la nueva difusividad y la nueva temperatura, y llegamos a que nos va a quedar 3,01 por 10 a la menos 4 mol metro cuadrado sobre segundo. Y entonces, bueno, una vez que cambiamos el área, que ya no va a ser esta de 0,047, al área se la multiplica por este flujo,
para obtener cuál sería el nuevo flujo másico en mol por hora. Y también se pasan los segundos a hora, que en primera instancia te quedaba en segundos. Y en el último respetábamos la temperatura de 293 Kelvin, pero ahora teníamos una presión de 3 atmósferas. Entonces, despejando la nueva difusividad, nos queda 8,03 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, y resolviendo de la misma forma el NA con la nueva difusividad y la temperatura que era la de 293 Kelvin, llegamos a un valor de N de 7,68 por 10 a la menos 5 mol metro cuadrado segundo. Y a eso, si lo pasamos ahora, los segundos lo pasamos ahora y lo multiplicamos por el área que tenemos que cambiar, nos daría el flujo másico en unidades de mol por hora. Y después nos preguntaba cuál era la relación entre cómo iba a variar el flujo molar de acuerdo a cómo cambiaban la presión y la temperatura. Y de acuerdo a los resultados que obtuvimos, podemos decir que a medida que aumenta la temperatura, iba a aumentar el flujo molar, y a medida que aumentaba la presión, iba a disminuir el flujo molar. Y eso es todo lo que pedía nuestro ejercicio. Bueno, está muy bien. Gracias, profe. Ya vamos a cambiar lo del sí, área. Sí. Después tengan en cuenta eso del área, sí. Bueno, gracias, Emilia. Vamos al grupo que tiene el ejercicio 3. ¿Leo la consigna o? Por favor, bueno, sí, por favor, mejor. Bueno, ahí está escrita. Se emplea una membrana de plástico de 1 milímetro de espesor para separar helio de una corriente gaseosa. Determina la densidad de flujo de helio si las concentraciones sobre las superficies internas y externas son, bueno, estas las quedan acá, 0,01 y 0,005 kilomols por metro cúbico. Bueno, y nos dan la difusividad. Bueno, en este ejercicio planteamos primero la concentración molar de la membrana, que será la suma de las concentraciones del helio y del plástico. La concentración del helio más la del plástico. Como la concentración del plástico es mucho mayor que la de helio, se considera que la concentración molar de la membrana sería básicamente la concentración molar del plástico. Entonces, ahora aplicamos la ley plantea la ley de Fick y vemos que el término convectivo es igual a 0. Esto creo que básicamente porque nos dan los datos de la superficie de la membrana. Entonces nos queda el término difusivo. Bueno, acá X sub A es la fracción molar igual a la concentración del helio dividido a la concentración total. Reemplazamos esto acá. Y si consideramos que el sistema es estacionario y que la membrana es lo suficientemente delgada para que el proceso sea en una sola dimensión, el flujo, ¿cómo se llama este? La densidad de flujo estacionario va a ser igual a lo que está aquí, a esta igualdad. Por lo tanto es independiente de X. Y con eso vamos a esta fórmula, que es igual a la difusividad multiplicado por la delta de las concentraciones y dividido a L, que sería la distancia de difusión, el espesor en este caso. Bueno, como nos dan los datos, directamente los reemplazamos, calculamos y nos da 5 por 10 a la menos 9 kilomol sobre metros cuadrados segundo. Y eso es todo. Bueno, gracias, Francisco. Fíjense que este ejercicio que es de difusión a través de un sólido, ahora viene uno que nos va a mostrar Facundo, ¿era? Un poquito más complejo, es porque las concentraciones están justo en la superficie de internas y externas. Y ahora van a ver qué es lo que sucede cuando los datos no están ahí, pero nosotros necesitamos ese valor para calcular. Y es por eso se usan ahora la solubilidad y la permeabilidad. Vamos al ejercicio entonces 5 antes de spoilearlo. 6, 4 es, ¿no? 4. ¿Está Facundo era? No sé quién era la persona de apellido Martínez, me acuerdo. Ahí está.
Hola, profe, sí, ahí comparto. ¿Se ve, profe? Ahora vemos, sí. ¿Se ve ahí? Sí, todo tuyo, por favor, lee. A ver, lee la consigna, por favor. Se utiliza una película delgada de polietileno de 0,15 milímetros de espesor para envasar de un producto farmacológico que se encuentra a 30 grados centígrados. La presión parcial del oxígeno en el exterior del envase es de 0,21 atmósfera y en su interior es de 0,01 atmósfera. Calcular el flujo difusivo de oxígeno en estado estacionario. Buscar datos de permeabilidad de tabla. Suponer que la resistencia a la difusión en el exterior y en el interior de la película son despreciables en comparación con la resistencia de la propia película. Bueno, estos son los datos. La ley de Fick tenemos que el flujo molar en la dirección X es igual al coeficiente de difusión, a menos el coeficiente de difusión, por el gradiente de concentración, en donde C es la concentración y X es la distancia de difusión de espesor en metros. Bueno, acá más abajo tenemos expresado el gradiente de concentración de esta manera. Y si queremos expresar la concentración en términos de solubilidad, de acuerdo a la ley de Henry, se utiliza esta ecuación, en donde la concentración sería igual a la solubilidad del gas, que se encuentra en metros cúbicos, que sería ppE, que es 0 grados y una atmósfera, 0 grados centígrados y una atmósfera, la presión parcial del gas en la atmósfera también, y el volumen en 22,414 metros sobre kilogramos mol. Desarrollando estas ecuaciones que tenemos acá y reemplazándola, nos queda que obtenemos, usando la, bueno, voy a leer esto, dice: muchas veces con datos experimentales de difusión de gases en sólidos no dan como difusibilidad solubilidades, sino como permeabilidades en metros cúbicos del soluto en ppE, que es 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, que se difunden por segundo por metro cuadrado de área de corte transversal a través de un sólido de 1 metro de espesor con la diferencia de presión en la atmósfera. Acá tenemos la ecuación de la permeabilidad del gas, que está multiplicada la solubilidad por la difusividad, y reemplazando obtenemos la ley en términos de permeabilidad y presión, que sería la permeabilidad sobre el volumen por la presión sobre el espesor. Reemplazamos los valores, nos queda, a ver, ahí le vuelvo a compartir. Se salió en la pantalla. Bueno, hasta que comparte Facundo, lo que yo les comentaba es que en este caso, como nosotros no tenemos los datos de concentraciones sobre las paredes de nuestro sólido, ¿sí?, necesitamos conocer para poder corregir, digamos, eso, porque nosotros tenemos las concentraciones, ya sea una presión parcial, una fracción molar en los senos de los fluidos de los dos lados, póngale, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Corregimos eso para poder calcular la concentración sobre la superficie con solubilidad, como nos está muy bien explicando acá Facundo, o permeabilidades, ¿sí?, que están relacionadas de la manera que igualmente está en mi apunte, ¿sí? Están relacionadas como se ven aquí y están en tablas también. Termina, por favor, Facundo. Sí, de la tabla, buscando, que está en el libro, también en el punto de la profe, sabemos que la permeabilidad del polietileno es este número, 4.17 por día menos 12, con estas unidades. Y bueno, después lo único que hago es reemplazar los valores y me queda este valor, que es el flujo que me estaban pidiendo en la consigna. Y este ejercicio lo pueden ver del Jan Koplis, está resuelto, ¿no es cierto? Es todo esto que le explicó Facundo. Ahí está en la página, está especificada en el ejercicio, dice en qué página está. Bueno, muchas gracias, Facundo. Nada, pues. Muy bien. Vamos, le metamos onda, a ver, al ejercicio 5. Vamos a la parte convectiva, hasta ahí hicimos todo difusión. Hola, profe, ejercicio 6, ¿no? ¿O el 5?
Este era el 4 y ahora venimos el 5, que es el grupo de Eugenio, me acuerdo, primero, que es el de la placa plana que está fluyendo. Facundo, Sí, después profe, sigue. nuestro, el ejercicio 5. Sí. No tengo nada escañado, disculpe. Como lo hice a mano, pero horrible, así que más o menos explico qué hice y bueno, leo el ejercicio. Bueno, no te van a querer mucho tus otros compañeros en este momento. Bueno. No sé, la verdad que se ve muy feo, si no sí. ¿En serio? ¿No le puedes sacar Sí. ni una fotito? Porque te doy tiempo No, sí y le vamos saqué haciendo. foto, pero está hecho. No importa, Yo cuando compartilo no hace igual. algo para usted. No importa, compartilo. A ver, bueno, Te perdonamos. pase al otro grupo y ya le saco foto y Dale. cuando termine el otro. Bueno, Facundo, hagamos entonces el ejercicio, el otro Facundo. Hagamos el ejercicio 6, por favor. ¿Puede ser? Dale, le damos un tiempito a Eugenio para que, o las chicas que estaban, chicas y chicos en ese grupo, si alguien tenía. Acá está el ejercicio 6. Dale, Era contá. Lee, agua por favor, eso. Sí, circulaba agua a través de una tubería en los últimos 1,2 metros. Estaba rodeado de ácido benzoico. Y nos dan los datos del diámetro, de la temperatura, de la velocidad a la que circula el agua y necesitaba encontrar el coeficiente de transferencia de masa. Para eso primero determino la geometría, en este caso con un tubo de geometría cilíndrica. La convección sería forzada porque nos dan los datos de velocidad. Después determino el Reynolds, como es agua y me dan la temperatura del agua, saco por interpolación la viscosidad y la densidad y determino el Reynolds. Como me da este valor, el flujo sería laminar, ya que sería menor que 3 por 10 a la menos 5, y de ahí calculo el factor de fricción. Una vez que tengo el factor de fricción, voy a la analogía y utilizo esta, que sería el factor de fricción sobre 2, para poder despejar así el coeficiente de transferencia de masa. Esa creo que era la de Colburn, la de Chilton Colburn, me parece, ¿no? Sí, esa es la analogía. Bueno. Y eso, nada más. Bueno, Bueno, sí. El punto B me podría con otra velocidad, una velocidad 100 veces mayor, y creo que ahí ya cambiaría el flujo, creo que sería turbulento, pero esa parte no la hice. Pero sería análogo realmente con otra velocidad. Gracias, Facundo. Algunas aclaraciones. En este ejercicio lo que sucede, vieron que cuando hacíamos calor era un flujo que se iba calentando adentro, o sea, un fluido que iba dentro de una tubería se iba calentando. Y acá lo que sucede es que en algún momento de la cañería está cubierta con ácido benzoico, y entonces se está difundiendo el ácido benzoico en el fluido que es agua. Por eso nos piden calcular el coeficiente convectivo de transferencia. En el primer inciso les va a dar, como bien dijo Facundo, laminar. Van a tener que usar esa correlación, esa analogía de Chilton-Coulomb, pero en el segundo inciso les va a cambiar y les va a dar turbulento. Es muy probable que les dé turbulento, entonces ahí van a tener que cambiar de analogía, ¿sí? Eso nada más lo que tienen que hacer ahí. Obviamente que si quisieran también pueden usar podrían usar algunas correlaciones, pero es más complicado porque hay muchas correlaciones de masa, así que les recomiendo que usen esto. Bueno, gracias, Facundo. ¿Tengo un poquito más de tiempo o vamos al ejercicio 7? ¿Quieren contar el ejercicio 7, que era sencillo, y después viene Eugenio con el 5? El grupo del ejercicio 7 de la esfera de glucosa. Está el grupo que hizo la de la esfera de glucosa. Era un Álvaro. Sí, profe. Marcelo. Sí, profe. ¿Escucha? Sí, nos escucho. Usted a mí también, ¿no? Todavía. No, sí se escucha, profe. Bueno. No sé quién quiere compartir, si quiere les explico lo que hicimos. Mejor si pueden compartir, así los otros chicos ven. ¿Qué pasó? ¿Se me fueron? No, pasa que estamos
con problemas de improlijidad también. Bueno. Bueno, pero está bueno que ahora lo puedan estaba compartir. pasando a Excel, pero no terminé, así que... Bueno, este era bastante sencillo, este ejercicio, sí, pero ¿podés mostrarlo alguito? Justo ese no lo tengo mostrado. Profe, me quedó una duda Sí. Con el respecto a la relación que usted nos dio para calcular en el caso de la esfera, el número de acá lo tengo. ¿De Smith? El número de Smith, para que sea válida la relación tendría que ser entre 0,6 y 2,7, pero a nosotros nos da entre 1290 y algo. A ver, déjame ver. Ahí tiene alguna cosa debe estar pasando ahí, porque da mucho más chiquito este. El Smith da súper pequeño. Bueno, ahí... ¿Sabés qué es? Bueno, dale, es que sí lo tienen que mostrar porque yo sí sé cuáles son las metidas de patas, así que por eso quiero que nos muestre. No importa que esté tachado, está bien. Leamos por favor la consigna, Álvaro. El ejercicio 7 dice determinar el coeficiente de transferencia de masa de una esfera de glucosa de 0,3175 centímetros de diámetro, que se encuentra en una corriente de agua que fluye a 0,15 metros por segundo. Repetir los cálculos considerando que el agua está quieta. Y bueno, después nos da los datos que la temperatura del agua es de 25 grados centígrados y la difusibilidad de la glucosa en el agua es de 0,69 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Lo primero que hicimos fue buscar datos sobre el fluido, en este caso era el agua. A 25 grados centígrados teníamos que la densidad nos daba 9,97 por 10 a la menos 4. Eso yo lo trabajé para kilogramos sobre centímetros cúbicos. Y la viscosidad a esa temperatura también nos daba 8,937 por 10 a la menos 6 kilogramos sobre centímetros sobre segundo. Ahora, primero, antes de trabajar, teníamos que, en este caso, tenemos una convección forzada, porque tenemos el dato de velocidad. Me están pidiendo. Sí. Y entonces, bueno, calculamos primero el Reynolds y el Schmidt. O sea, acá lo que tenemos de distinto es... El valor de Reynolds que obtuvimos fue de 532. Sí, el Reynolds está bien, pero lo que no está bien es... El Reynolds está bien. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Álvaro? El Reynolds está bien. Sí. Me escuchan los chicos. Pero sí, el sí, Smith... bueno, el Smith está raro. La viscosidad está rara, esa que está ahí. Esto era... agua, ¿no? Sí. Acá lo más correcto... Sí, profe. Claro, acá el agua a 298. ¿Dónde está el agua? ¿No es cierto? A esa temperatura. Ustedes acuérdense que lo más correcto hubiera sido que saquemos una temperatura de film, pero no nos están dando en este caso la temperatura de la glucosa, ¿sí? De la superficie de la glucosa. Porque si no, lo más correcto hubiera sido hacer un promedio. Profesora, ¿ese dato lo sacamos de tabla o...? ¿El de 298? Sí. Claro, la viscosidad más o menos está dando como 9,93 por 10 a la menos 6, ¿puede ser? ¿Sí? Esa es la unidad. Por 10 a la menos 6 se queda 10 a la menos 4. Sí, bueno, el dato que utilicé fue 0,8937 CP, que lo
saqué de una tabla de internet, básicamente. Pero está bien ese dato, lo que pasa es que no sé por qué les está dando raro ahí porque algo les está dando raro. A ver. Bueno, después vamos a tener que ver ahí. La viscosidad sobre la densidad. A ver cuánto les dio la densidad, porque a mí me está dando el Smith 0.13, por eso les digo que sí lo pueden utilizar ahí. ¿Está bien? Fíjense después. Es que la densidad está mal convertida ahí. Chequen la conversión. Esa conversión no está bien. Fíjense el de la densidad después, ¿sí? Ahí hay alguna cosa extraña. Por favor, chequenlo. Bueno, y después entonces, cuando está todo bien, ¿qué más hacemos cuando obtenemos los números? Bueno, utilizamos la relación para calcular el número de nu. ¿Nusselt de masa? El nu másico o el... Sí, el Nusselt de masa. Y ese no... Bueno, acá seguramente hubo errores. A mí me dio 141,041. Y utilizamos la relación que está también entre las fórmulas para calcular la constante. Muy bien, acuérdense que acá la longitud característica es el diámetro, ¿sí?, de la esfera. Está muy bien. Y en el inciso B, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el inciso B básicamente dice que consideremos que el fluido está quieto. Muy bien. Eso lo que hace es que nos cambia que la velocidad va a ser 0 y al momento de calcular el Reynolds nos va a dar también igual a 0. Bueno, y lo único que nos va a modificar es a partir de la relación de nu también, del Newton, que nos va a dar igual a 2 y bueno... de ahí despejamos el KM. Eso es lo único que cambia básicamente. Muy bien. Bueno, claro. Después chequen por favor las unidades del Smith, que hay algo raro ahí, pero lo otro está muy bien. Gracias. Bueno, vamos, si ya está el grupo de Eugenio. Sí, ya está. Lo mejor que se pudo. Dale. Pero vos viste que Álvaro lo mostró así nomás también con tachones, o sea que... Sí, pero Álvaro no tiene los problemas de... Mentales. No, mentales no. Los problemas de prolijidad que tengo yo son... Bueno, yo no tengo, yo soy muy prolija y me considero que me agarra de repente un problema mental. Porque empiezo a escribir cualquier cosa. No, a mí no. Bueno, dale, Eugenio. Que nos van a odiar a todos, ¿sí, no? Ahí está. Bueno, el que nos tocó era el ejercicio 5, que dice que una corriente de aire a 30 grados se humidifica cuando atraviesa una pileta natural de salmuera de litio, que representa una longitud de 6 metros. Nos pide calcular la cantidad de agua que se evapora por 1 metro de ancho del contenedor cuando la velocidad de la corriente es de 4 metros sobre segundo, después cambia la velocidad y nos dicen que es 0,15 metros sobre segundo, y en qué caso se evapora más el agua. Nos dan los datos de la temperatura de la interfase, que es 20 grados, y después la humedad inicial del aire, que es de 30%. Bueno, ¿se ve la imagen? Sí. Bueno, lo primero que hacemos nosotros es calcular la temperatura de film, que es los 20 grados más los 30, que habla de tanto de la interfase como de la corriente gaseosa. Después calculamos el Reynolds con la tabla que ya acostumbrábamos a usar en el TP4, donde está el PRAN y todo eso. Sacamos L son 6 metros, B es la velocidad, que son 4 metros sobre segundo. El ρ usamos la temperatura de 300 Kelvin porque la de 25 teníamos que interpolar y no... Está bien. Bueno, era un poco entre 2 grados no había casi diferencia. Y después el mu, 1,8664. Nos da un número que es 1,53 por día a la sexta, nos dice que es un flujo turbulento. Entonces, tenemos que calcular también el Schmidt, que lo calculamos como mu sobre ρ por la difusividad. Que eso de tabla, la difusividad es 0,26 centímetros cuadrados sobre segundo. Lo pasamos a metros cuadrados sobre segundo para que quede consistente.
Después, bueno, calculamos el Nusselt con el Reynolds ya calculado y con el Schmidt. Con el Nusselt vamos a la fórmula que dice Kc por la longitud sobre la difusividad igual a Nusselt y despejamos el Kc. Con el Kc vamos a la fórmula que dice que Na es igual a Kc por la concentración menos la concentración del interfase. Obviamente las concentraciones las sacamos con la ecuación de los gases ideales, restamos la concentración, multiplicamos por el Kc, nos da el Na, y al Na lo multiplicaríamos por el área, y ahí nos dan los moles. Sí, te interrumpo un minuto, Eugenio. Sí, no hay problema. Acá tienen que tener en cuenta lo que les decía en el primer ejercicio a Mariano y a Nélida, que aquí sí les dan las concentraciones tanto en la superficie, ¿sí?, como en la corriente del fluido, o sea, la concentración de A que está difundiendo. Y los datos les dan las temperaturas. Entonces ustedes tienen que ir a tablas de vapor para poder buscar las presiones parciales. Eso es lo que les estaba diciendo. Sí. Sí, lo usamos para sacar las P estas. N sobre L, la P la sacamos de la tabla de vapores. Esa P que aparece ahí es la P del vapor, que es la que aparece para la concentración en la interfase, o sea, la CAS, ¿sí? Y después tienen que calcular la misma para la CA infinito. Lo único que tienen que tener en cuenta, creo que era en la del fluido, es que hay una humedad del 0,3%. Eso tiene que verse reflejado acá. O sea, es 0,03 por esa concentración. ¿Está bien? No sé si eso lo entiendo. Yo no sé si hasta acá está bien el dato. Obviamente, si el A se hace así, el B es lo mismo, solo que cambia la velocidad. En el B va a cambiar la velocidad y tienen que ver que no sé si usan otra correlación, fíjense en eso, ¿sí? Si es turbulento o si es laminar, ¿sí? Nada más. Lo que no... Sí. ¿Qué nos está quedando? Yo una consulta, entonces cuando saquemos la presión parcial para la interfase y saquemos la concentración, a eso le tenemos que sumar el 0,3. En realidad es multiplicar por ese 0,3, ¿sí? O sea, está afectada por la humedad de alguna manera. Eso no sabíamos a dónde afectaba. Sí, eso es en la... A ver, ¿en dónde estaba? Ya te digo. Es esa concentración... Bueno, ya no me acuerdo dónde la tengo, pero después les digo cómo va eso. La estoy tratando de buscar y no me acuerdo. Claro, la humedad inicial del aire es 30%. Es la del aire, claro. Es la que está en el aire. Sería, claro, en el aire, no en la interfase. No, es en el aire. Por eso es 0,3. La concentración del aire se multiplica por 0,3. Así es, la concentración del aire que obtienen, o la presión de vapor, depende de dónde quieran afectarla, tiene que ir afectada por la humedad del aire, ¿sí? Porque el aire ya tiene una cierta humedad. Sí, así es. Por eso es un poquito más complejo este ejercicio que el primero, que yo le decía que era de difusión, de convección. Entonces ahí ya la concentración les va a variar un poco más. ¿Sí? Una cosa, profe. Yo lo que no entiendo muy bien, obviamente muchas cosas las hice porque estaban en fórmula y las fui más o menos cambiando y viendo cómo se me variaba. ¿Qué es el Na este? Es la densidad de flujo. O sea, es cómo está fluyendo el componente A hacia el aire. ¿Sí? Claro. Es un flujo. Sí. Pero pasa ¿está bien multiplicarlo por el área? O sea, los 6 metros cuadrados. Vos lo podés dejar como densidad de flujo. Si lo multiplicás por el área, es un flujo. ¿Sí? Debería ser otra cosa, un N punto, un W punto, algo, es otra cosa, ¿sí? O sea, lo podés dejar como NA, pero si lo dejás como NA, te quedan moles sobre metros cuadrados segundo, creo, ponele, por inventar. Claro. Nosotros les podemos pedir que lo dejen como flujo másico, como flujo molar o como densidad de flujo. Cuando es densidad de flujo es porque está por el área. Cuando es flujo solo es porque tenés que multiplicarlo, es el flujo total. Esa es la diferencia. ¿Sí? Sí, yo lo multipliqué por el área y me quedan en moles directamente. Pero te faltó algunas unidades ahí. Mol por tiempo. El tiempo debe haber estado en algún lado, te lo olvidaste. Porque está en Kc. En Kc, tenés cuidado de trabajar así, por favor. Siempre poné tu unidad. Fíjate que no le has puesto a Kc, ¿viste? Claro. Entonces, el ahí Kc me quedaba en metros cuadrados sobre segundo, debe ser.
No, metros cuadrados, nada más, capaz que ahí está el error. Ah, claro, metros cuadrados sobre segundo, porque multiplicás por la difusión, claro. Sí. Es metros cuadrados sobre segundo, tiene razón. Sí, uno es flujo y otro es densidad de flujo, o sea, uno es el flujo que está ocurriendo por el área y el otro es el flujo total que ocurre, algo así es esto. Igual con el calor. Sí. Igual que como calor. Y ahora, ¿cómo terminaría el inciso A? Eso es lo que no estoy muy bien entendiendo. O sea, yo ya llego a moles por segundo. Este mol no va a moles por segundo. Sí. Profe, pide la cantidad de agua que se evapora a esa velocidad. Entonces, ¿no terminaría ahí? La cantidad de agua que se evapora, ¿dónde está? Decía. La cantidad de agua que se evapora, cuánta agua se está evaporando, tienen que tener en cuenta en ese caso. Es como que le está pidiendo la masa, que son los gramos por segundo. Eso es lo que le está pidiendo ahí. Ah, entonces los moles se lo transforman en gramos. Lo tenés que llevar a gramos con el peso molecular, igual que hicieron en el ejercicio 1. Claro. Con el peso molecular del agua. ¿Sí? Cuando le pide eso, ¿qué cantidad de agua se evapora? Se están evaporando 8 gramos por segundo de agua. ¿Sí? Eso es lo que nos importa. Y después le puede suceder que en el otro ejercicio, si es turbulento, le esté dando que se evaporan 10 gramos por segundo de agua. O sea que mejoraría la convección cuando la velocidad del aire es mayor. ¿Está bien? Eso tienen que llegar. Esa es como la cuestión de ver que este ejercicio, no solamente hacerlo matemáticamente. Bien. Bueno, bien. Veamos, sí, entonces, antes que se me estén yendo todo. Después, cualquier cosa, por favor, Eugenio, vos me escriben, ¿sí? Hola. Sí. Terminen de hacer. Quiero que muestren los chicos el último ejercicio, porque ya son las 2:10. El último ejercicio, ¿anda por ahí todavía el grupo? Soy 0,3 mol pie cubo. El coeficiente global de transferencia de masa es igual a 0,058. En este sistema se encuentra que el 65% de la resistencia total estaba en fase gaseosa. Bueno, a partir de esos datos tenía que determinar la densidad de flujo, los coeficientes individuales de transferencia de masa en la interfase y las concentraciones en el equilibrio. Primero, calculamos los coeficientes individuales. Como el 65% de la resistencia total estaba en la fase gaseosa, despreciamos el término de la constante M sobre la constante del líquido y despejamos, y bueno, multiplicamos eso por el 0,65. Ahí obtuvimos el coeficiente individual del gas. Después utilizamos la misma expresión para despejar la constante del líquido. No sé si estaban bien las unidades ahí, profe. Hasta ahora que estoy viendo están bien. Bueno, después calculamos la presión A asterisco, que sería como el equivalente a la concentración del líquido. Utilizando el coeficiente de Henry, nos da 0,08 atmósferas aproximadamente. Y con esa presión calculamos la densidad del flujo, utilizando la constante global en fase gaseosa. Eso nos da 0,0019. Y después con las ecuaciones de la densidad de flujo, utilizando los coeficientes individuales, podemos determinar las concentraciones en el equilibrio, tanto
como con el gas como con el líquido, y nos da la primera, la presión en el equilibrio 0,087 atmósferas, y la concentración del líquido 0,33 mol pie cubo, está más abajo. Están muy bien los cálculos, ¿eh? Eso sí, de primero, les han dado bien. Sí. Sí, muy bien. Y para los otros, este es un ejercicio que si bien parece complicado, no lo es. La parte complicada es acordarse cuáles son las ecuaciones que se usan, porque es la transferencia de masa en la interfase, ¿sí? Se tienen que acordar cómo son las relaciones, y después, una vez que ya saben eso y pueden detectar los datos, me parece que la profe Marisol hizo un ejemplo de esto, ya pueden resolverlo, ¿sí? Yo igualmente les voy a dejar unas diapositivas bien explicaditas para que lo puedan hacer si es que tienen dudas. Yo después les voy a mostrar. Gracias, chicos. Gracias, Camila. Después yo les voy a mostrar entonces, después yo les voy a modificar las diapos y les subo con algunos de los ejercicios, con algunos dibujitos, ¿les parece? Bueno, chicos. Estamos en contacto entonces vía mail. Lo único que me queda es subirles las tablas de difusividades, que las pueden buscar si no ustedes del Welty. Yo les voy a pegar las que les saqué foto ayer y les voy a modificar este PowerPoint para que puedan después terminar de hacer este práctico. Cualquier consulta me escriben por mail. No me falta nada, ¿no? Y subirles el cronograma que les dije, cronograma. Estamos en contacto. Bueno, profe, gracias. Chao, Chao, profe, gracias. Que estén bien. Chao.